Deuteronomio 31:1. Déjenme compartirles una palabra del Señor que Dios me estuvo hablando muy fuerte estos días, así que déjenme compartirles esta palabra. Y dice así: cuando Moisés terminó de dar esas instrucciones, a todo el pueblo de Israel, ¿cómo sigue diciendo? Dijo: ya tengo, dijo Moisés, 120 años. ¿Y qué dijo? Qué entusiasmo que hay. Para mí que el calor los adormeció. 120 años y no puedo seguir guiándote. El Señor me dijo: no cruzarás el río Jordán. Verso 3. Sin embargo, el Señor tu Dios sí cruzará delante de ti. Él destruirá a las naciones que viven allí y tú tomarás posesión de esa tierra. Dice: Josué te guiará para cruzar el río, tal como el Señor prometió. Verso 4. El Señor destruirá a las naciones que viven en esa tierra, tal como destruyó a Sehón y a Og, los reyes de los amorreos. Verso 5. El Señor te entregará a los que viven allí y tú tendrás que hacer con ellos, ¿qué cosa? Dice el Señor: lo que te ordene. Verso número 6. Así que, vamos a tomar esta palabra del verso 6. Así que, sé fuerte ahí me va gustando. No tengas miedo, no sientas pánico, que es lo que literalmente se han vuelto espiritualmente de moda. De moda espiritualmente se ha vuelto este último tiempo los famosos ataques de pánico. Es como que siempre existieron, pero es como que se ha potencializado después de la pandemia, o durante la pandemia y post pandemia, los ataques de pánico. Y por eso me gustó esta expresión en el NTV: no tengas pánico, no tengas pánico, dice, frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo, el mismo Dios, y Kabarakaya, irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Padre, es tu palabra, y por esta palabra hoy queremos ser ministrados, enseñados y capacitados. Que todo espíritu de distracción, de interferencia, todo bloqueo mental sea roto, quebrado y cancelado en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero predicarte un poquito lo que es la parte del medio del mensaje del domingo. ¿Qué fue, pastor, el mensaje del domingo? Los que no estuvieron, por favor, escúchenlo. Hoy lo van a subir, me estaba diciendo César, que ya lo va a subir esta noche, ¿verdad? El mensaje del domingo, los que no estuvieron, cuando el Señor nos habló de uno de sus atributos, que es de la omnisciencia. Y tiene que ver con que Él lo sabe todo y Él lo conoce todo. Y hablamos de que a pesar de nuestros errores, nuestras equivocaciones, Él nos escogió, Él nos eligió. Hablamos de que desde el principio lo sabe todo y sabe dónde vamos a llegar al final. Pero al medio, en los procesos, aún nos equivocamos, aún cometemos errores, aún en el proceso del medio, muchas veces hay cosas que no entendemos, cosas que pasan y nos cuestan o no nos es revelado, y es donde muchas veces intentamos, ¿verdad? O la gente se desvía o se cansa. Y quiero hablarte de ese medio hoy, justamente tomando este versículo. Así que en el proceso y hasta que lleguemos en lo que hablamos el domingo, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ello. Porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará, ni qué cosa. Lea esa última parte. ¿Qué cosa dice el Señor? No te fallará, ni te abandonará. Yo quiero hablarte un poquito sobre ese proceso, la oposición de los procesos. Porque muchas veces, como el diablo no quiere que lleguemos a la meta, como hablamos el domingo, ¿verdad? Donde Dios ya nos vio, se va a levantar oposiciones, se van a levantar cosas. Por eso quiero hablarte un poquito acerca de esto. Yo creo que todos los que estamos aquí, ¿verdad? Estamos o enfrentaremos alguna clase de oposición. Y según el diccionario de la Real Academia Española, ¿qué es la oposición? Quiero hablarte, mejor dicho, voy a mencionarte, porque no es el tema en sí, solamente voy a mencionarte esto y después voy a explicar un poquito lo otro.
Según el diccionario de la Real Academia Española, 4 definiciones, y también bíblicamente, cómo usted puede identificar la oposición. 4 literalmente definiciones, de lo que es la oposición. Número 1, la oposición, ¿qué es, pastor? Es todo lo que me atrasa. Ya vamos a ir viendo en las distintas áreas de la vida. Todo lo que me estanca y todo lo que detiene mi propósito. Primera definición, para que vayamos identificando qué oposición hay en mi vida. Va de vuelta. La oposición es todo lo que me atrasa, es todo lo que me estanca y todo lo que detiene mi propósito. Entonces empiece usted a hilvanar y pensar un poquito en su vida. ¿Qué es lo que está deteniendo mi propósito? ¿Qué es lo que me está atrasando? ¿Qué es lo que me está estancando? Segunda definición, la oposición es todo aquello que también roba mi paz y me produce miedo. Siga pensando, a ver, ¿qué me está robando la paz? Pastor, cuando voy al trabajo, mi casa, mi esposo, mi esposa, mi padre, mi hijo, la situación, lo que sea, ¿qué está robando mi paz? ¿Qué está causando miedo? Todo esto vaya usted identificándolo como parte de una oposición, según el diccionario de la Real Academia Española y según también tiene que ver el diccionario bíblico. Entonces, número 1, la oposición es todo lo que me atrasa, todo lo que me estanca y todo lo que detiene mi propósito. Número 2, la oposición es todo aquello que roba mi paz y produce miedo. Número 3, ¿qué es la oposición? Todo aquello, aquí viene la parte espiritual, que daña mi relación con Dios. Todo aquello que daña mi relación con Dios. Y número 4, quiero ir rapidito porque quiero llegar a un punto importante en esta noche. La oposición es todo aquello que roba mis bendiciones. ¿Me entendió? Está aquí estos 4 puntos, ¿verdad? Bien. Ahora, vamos a ver cómo vencer la oposición. Porque quiero darte una noticia. Es que oposición va a haber siempre, 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 hasta que vayamos a partir de esta tierra, va a haber oposiciones espirituales, oposiciones en el matrimonio, en la casa, en la familia, oposiciones con los hijos, oposiciones laboral, oposiciones en sus estudios, ¿verdad? Acuérdense que el día domingo quiero orar por todos los estudiantes, así que les espero todos traigan a sus hijos, vamos a orar. Yo creo en las imparticiones, de verdad les digo, porque yo he recibido palabras mediante impartición, he recibido cosas que se han activado mediante impartición. Pues este próximo domingo, que ya comienzan las clases en general, a partir de la próxima semana vamos a orar para que venga una impartición de sabiduría. Amén. Y la Biblia dice que aquel que pide o anhela sabiduría, ¿qué dice la Biblia? Eso es según San Cue. Dice la Biblia así tal cual, que Dios nos dará en abundancia y sin reproche. Eso es lo que usa esa palabra. El que le pida sabiduría a Dios, Dios le dará en abundancia y sin reproche. Así dice la Biblia. Entonces, por eso este domingo vamos a orar para que haya una impartición de sabiduría sobre todos los estudiantes, de todos los ámbitos. Amén. Jardín, primaria, secundaria, universidad. Así que les espero todos. Muy bien, seguimos acá. Vamos a ver en esta noche rapidito, en los próximos 25 minutos, cómo vencer la oposición y cómo avanzar a mi propósito o en mi propósito a pesar de lo que hablamos recién de lo que es la oposición. Ahora, por más que estudiemos cómo vencer la oposición, como dije recién, la oposición siempre. Ay, pastor, usted predicó el miércoles, hoy, el 19 de febrero, cómo vencer la oposición. Y la semana que viene, pastor, al fin y al cabo, predicó hace una semana eso y tengo una oposición en mi casa, oposición en mi matrimonio, oposición con mis hijos, en el trabajo. La oposición va a haber siempre. Pero vamos a ver cómo vencerla y cómo avanzar en medio de la situación. Quiero que sepas algo. Hay distintas clases de oposiciones que de alguna manera u otra, eso me recalcaba el Señor, la palabra en estos días. Hay clases de oposiciones que de alguna manera u otra Dios la permite como un instrumento para mi perfección. Y ya vas a ver eso. Hay oposiciones que no te gustaría que existieran, pero que son instrumentos por Dios para que yo vaya perfeccionándome en mi vida, para que yo vaya perfeccionándome en el Señor. Mire, vamos a ver que desde la perspectiva bíblica que la oposición no es tan mala. ¿Cómo que no, pastor?
bajo la perspectiva bíblica, al fin y al cabo, la oposición no es tan mala porque, aunque sí, produce, ¿verdad?, algunos sufrimientos. Sabemos que la oposición produce algunos sufrimientos, pero no es tan mala. Mira, acá le doy un ejemplo que yo lo escuché hace mucho y lo busqué luego. Hace mucho lo había escuchado sobre los aviones. ¿Sabía usted que los aviones vuelan porque hay una presión de aire diferente? Tanto arriba del ala como abajo del ala hay un tipo de presión. Hablo, ¿no es cierto?, atmosférica. Hablo cuando el avión quiere, ¿no es cierto?, empieza a decolar para poder subir, ¿no es cierto? Hay un tipo de presión. Ahora, si esa presión, dicen todos los científicos, los técnicos, ¿verdad?, los que saben, uno solamente lee lo que saben. Si ese tipo de presión de aire o esa clase de presión atmosférica, mire qué interesante, no estuviera ejerciendo, insisto, y valga la redundancia, esa presión sobre las alas del avión, el avión no se eleva. El avión no se eleva. Porque ese tipo de presión o posición de aire, podríamos llamarle de esa manera, hace que esa máquina tan pesada pueda levantarse. Sí, está la turbina, todo lo que usted quiera. Pero vamos a ver algo importante en esta noche. Así que la oposición genera en nosotros muchas veces una presión, tanto en la familia, laboral, decisiones que tomar, y que muchas veces como cristianos, ¿verdad?, a nosotros, cuando entendemos esta palabra, lo que la verdadera oposición que Dios permite en nuestra vida, que en realidad más que para hundirnos es para elevarnos. Si Dios lo permite de una forma atmosférica, si Dios lo permite en un avión, ¿cuánto más Dios permite oposiciones para elevarnos a nosotros, sus hijos? Y vamos a verlo bíblicamente. Por eso te dije, tiene que ver, y continúo con el mensaje del domingo, ¿qué es en ese medio? En ese proceso, Dios ya lo sabe todo, Él omnisciente nos llamó, nos escogió, a pesar de que sabía que íbamos a equivocar, pecar, cometer errores, Él nos tomó, nos puso un nombre, nos llamó, nos amó, sabiendo que íbamos a llegar al final y a dónde iba a ser nuestro final. Pero ¿qué pasa en ese proceso? En esas oposiciones, en esas luchas. ¿Cuántas personas piden, Señor, quítame esta circunstancia en mi vida? No aguanto esto, Señor. Pero en realidad, el tema no es, Señor, quítame esta circunstancia, sino que mediante esta circunstancia, Señor, es que me enseñes a poder avanzar. Es como que, pastor, tengo una circunstancia horrible con mi cónyuge. Usted le va a decir, Señor, quítame a mi cónyuge. No, Señor, mediante esta circunstancia que tengo con mi... Señor, ayúdame a avanzar. ¿Me está siguiendo? Entonces hay circunstancias que Dios está permitiendo para perfeccionarnos. Porque Él sabe a dónde vamos a llegar en su omnisciencia. Él sabe cuál es nuestro futuro. Hay que saber manejar esto, saber orar, sabiendo que Dios todo esto lo va a permitir con un propósito. Es decir, Señor, esta circunstancia que estás permitiendo es que me ayudes y me enseñes a cómo avanzar mediante ella. Porque muchas veces esa presión es lo que nos va a llevar y nos va a ayudar a cumplir el propósito de Dios. Yo le digo a Dios cada día eso, Señor, ayúdame a cumplir ese propósito espiritual que pusiste en mí. Ayúdame a cumplir, Dios, ese propósito emocional que pusiste para mi casa. Señor, ayúdame a cumplir ese propósito ministerial aquí en la tierra. Ese propósito financiero, en la área que sea. Todos en las áreas en cualquier área tenemos un propósito, usted sabía. El propósito no es solamente ir al cielo y predicar al vecinito. En todas las áreas tenemos un propósito. ¿Sabía eso usted, verdad? En todas las áreas de nuestra vida hay un propósito del cielo. Por eso hay que entender esta palabra. Vamos a Mateo, ahora sí, Mateo 18, 7. Diga conmigo, la presión me va a llevar a perfeccionarme y a llevarme, dígalo, a un nivel más arriba que Dios quiere elevarme. Dice así: ¡ay del mundo por las cosas que qué! ¿Y qué más? Es inevitable que sucedan. Es inevitable que sucedan. Pero hay del que hace pecar a los demás. ¿Sabe qué? Poneme, si podés, la Reina Valera primero. Yo te pedí. Después ponemos, no, poneme está bien ahí, pero poneme la, dice acá, acuérdense esta palabra, es inevitable que sucedan. ¿Es qué?
Poneme este mismo en la Reina Valera. No te lo pasé, pero si puede ser el mismo en la Reina Valera. ¿Cuál es esa palabra? Inevitable. Vamos a ver la otra palabra que dice el mismo Mateo 18:7, el mismo en Reina Valera, si puede ser. Gracias, papi. Y después vamos a la TPT. Sí, Señor. Ay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que ¿qué? Es necesario. Es inevitable. Es necesario. Es inevitable. O sea, van a venir. Son inevitables. Es necesario. Y mire cómo dice en la TPT. Ahora sí, gracias. Ahora sí, dice: el que engaña a la gente para que caiga en pecado sufrirá desgracia. Los problemas. ¿Y qué más? Estamos hablando justamente de eso, de los obstáculos que Dios permite. En el transcurso para llegar a la meta. Hasta llegar al final hay obstáculos. Ahora se dice, esto son palabras de Jesús. Estos son palabras de Jesús. Pero dice el Señor: el que engaña a la gente y va a caer en pecado sufrirá desgracia. Ahora, los problemas, los obstáculos para la fe son ¿qué? Van a venir sí o sí. Son inevitables. Van a venir sí o sí. Son inevitables. Dice: pero el culpable de hacer tropezar a los demás sufrirá una gran devastación. Ahora, fíjense, son inevitables. Obstáculos, problemas, situaciones, son inevitables. La Biblia es clara en esto. O sea que por más que quieras evitarla, por más que querramos evitar, hay obstáculos que van a estar y van a venir. Nos guste o no nos guste esta palabra. No se preocupe que vamos a terminar con un mensaje de fe. Pero los obstáculos vienen. Los obstáculos están. Es necesario que vengan oposiciones, como leíamos en Reina Valera. Ahora, fíjense, es inevitable. Eso quiere decir que es inevitable que va a haber gente que va a hablar mal de vos. Ay, pastor, ¿y sí? Es inevitable que hay gente que te va a criticar. Es inevitable que tengas una situación financiera. Es inevitable que venga algún obstáculo de salud. Va a ser inevitable, eso es sí o sí. Vienen, van a tocar nuestras vidas, van a tocar nuestra casa. Ahora, ¿por qué? Porque la oposición siempre, escúcheme aquí, ya voy a dar un ejemplo sencillo. La oposición siempre va a obligarte a que te perfecciones. La oposición siempre te obliga a resolver y arreglar algunas cosas. Siempre. Porque mires, mis amados, si realmente entendiéramos estos principios bíblicos y nos fueran revelados, aunque usted no lo crea, muchas veces, cuántas cosas no hubiéramos arreglado. ¿Cuántas cosas nunca hubieras arreglado si no fuera por una oposición? Y eso es porque la oposición te obliga a perfeccionarte. La oposición nunca va a resaltar tus logros. Hablo espiritualmente, hablo aún en el matrimonio, en el trabajo, en donde sea. La oposición nunca va a resaltar un logro tuyo. ¿Qué va a resaltar la oposición? Tus debilidades, tus cosas. Ejemplo, la oposición nunca te va a decir: qué hermoso que cantaste, qué lindo que cantaste. ¿Qué te va a decir la oposición? Che, la pifiaste, desafinaste hoy. Ahora, ¿qué te lleva a esa oposición? Che, no, voy a ensayar, voy a practicar para la próxima. ¿Sí o no? Y así laboralmente. Di este ejemplo recién. No, chicas, no desafinaron, estoy diciendo nomás. Ay, el pastor dijo. No dije nada. Estoy dando un ejemplo recién, nada más. Entonces, cuando entendemos, a menos que seamos mediocres, ay, me dijeron que desafiné, listo, no voy más a la iglesia, no canto más. No, perfeccionate. Y eso con cada área de mi vida, con cada área de su vida. Si entendiéramos que el obstáculo siempre nos va a llevar a perfeccionarnos, aunque no lo entiendas y no lo creas, como Dios ya sabe cuál es nuestro final, en su omnisciencia, entendamos esto y de esa manera vamos a crecer y avanzar en la vida. Mis amados, gracias muchas veces a esa palabra de oposición laboral, en tu estudio o en tu matrimonio con tus hijos, que quizás lanzaron hacia tu vida. En el caso que dije recién, ¿qué va a hacer esa persona que se afinó? Va a ensayar. No, la próxima voy a cantar mejor. La próxima, entonces voy a practicar. Y así con cada área de nuestra vida. Cada área de nuestra vida. Lo veo Carlito como policía, imagínense.
que él, ¿verdad?, tiene que apuntar el choro y se le va la bala para allá. Me decir, no, la próxima, o esta posición, o me pongo a practicar, o me pegan un balazo. Dios nos libre y nos guarde. Carlito, te queremos sano. Ahora, eso que te dicen, no, más vale que vas a practicar, porque la próxima te va a agarrar un choro que sepa, que tenga buena puntería y estamos hasta las manos. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay veces que la oposición espiritual, escúcheme que en serio, ya va a entender un punto importante. Estoy hablando esto básico para que me entienda al final. ¿Me está entendiendo hasta aquí, verdad? Porque muchas veces en el medio, en la oposición, siendo que Dios ya lo sabe todo, al fin y al cabo Dios me dio una palabra. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Siendo que en su omnisciencia Dios ya sabe qué paso debo dar y cómo debo moverme. Y es importante que siempre bíblicamente los obstáculos nos van a llevar a crecer. Yo sé que no te gusta escuchar esto, pero es necesario para tu espíritu. Mira lo que dice Éxodo 1, capítulo 1, verso número 12. Dice así. Pero aquí está hablando del pueblo de Israel. Acuérdense, el pueblo hebreo, ya muere José, muere Faraón el que era amigo de José, ya muere el Faraón, muere José, y acá el pueblo hebreo comienza a multiplicarse. Y el egipcio comenzó a tenerle miedo. Mira acá. Pero cuanto más lo oprimían, cuanto más obstáculos le ponían, cuanto más presión, cuanto más opresión, más obstáculos le ponían, ¿más qué? Vamos, léalo, ¿más qué? Y pero eso solamente le pasa al pueblo de Dios, ¿eh? A usted y a mí también. Hablo del pueblo de Dios en general, hasta que entendamos esta palabra. Más se multiplicaban y más se extendían. De modo que los egipcios, este mundo, te tenía miedo. ¿Qué tenía? ¿Cómo puede ser? Les metemos presión, les metemos obstáculos y se multiplican y crecen y se expanden. No entendían nada. Tenían miedo. Verso número 13. Por eso les imponían trabajo, ¿qué? ¿Por qué se cree que usted tiene y pasa por tantas opresiones en la vida? Porque el mundo espiritual, ¿usted qué cree? Le tiene miedo, mi amado. No me está entendiendo. Claro que le tiene miedo. No es que usted es el macho, o perdónenme la expresión, la hembra de monte. No. Le tiene miedo el Cristo que está dentro nuestro. No, nosotros somos nada. Separado de Dios no somos nada. Así que Dios nos suelta, somos una marioneta. Por eso le imponían trabajos pesados y los trataban ¿cómo? O sea, ¿cómo te va a tratar el mundo espiritual de maldad? Con crueldad, opresión, luchas, situaciones. ¿Para qué? Para que tengas oposición espiritual, oposición en tu matrimonio, oposición con tus hijos, oposición con tus padres, oposición en tu economía, oposición en tu salud física. Dice, y lo trataban con crueldad. Verso número 14. Les amargaban la vida. Eran pueblo de Dios. Pastor, voy a la iglesia y ¿por qué me pasa? Ahí tiene la respuesta. Les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban como. Entonces aquí nos habla de un pueblo cautivo. El pueblo de Israel en Egipto. Y Faraón junto con todo su ejército, la Biblia dice que los oprimían. Pero la Biblia dice que en el verso 12, que mientras más lo oprimían, mientras más opresión estaban, mientras más obstáculos le ponían, mucho más se multiplicaban. Y esta es una palabra fuerte, importante, quiero que la recibas. Por eso, en vez de quejarnos ante una situación, ante un obstáculo, una crisis, una adversidad, como Dios sabe que vamos a llegar al final, porque Él lo sabe, acuérdense del mensaje el día domingo, en el medio de la situación de la vida, y cuando vengan las opresiones, cuando vengan las situaciones que no entendamos, tómese esa palabra, tómese esta palabra. Mientras más, ahora por eso leíamos en el verso 14, dice que le amargaban la vida. Mientras más le amargaban la vida, más se multiplicaban. Qué tremendo eso. Qué fuerte esa palabra. Entonces, ese que te amarga en la vida, verso 14, ese que te amarga la vida en tu trabajo,
Ese vecino que te amarga la vida y que explote. Ese compañero de trabajo, ese jefe que te amarga la vida. Ese cónyuge, ese padre, ese hijo, ese vecino, ese suegro, quien sea que te amarga la vida, ya sea en la área o aún en la iglesia. Pastor, este que está acá sirviendo conmigo, ay, pastor, ese mismo es el que Dios está permitiendo para que crezcas en alguna área de tu vida, aunque no lo entiendas. Porque mientras más lo oprimían, mientras más obstáculo había y mientras más le amargaban, mucho más se multiplicaban. Así que ese que te causa la vida áspera, ese que te amarga la vida, sepa que Dios lo está, que Dios lo está permitiendo con un propósito. Y es que avances y crezcas aunque no lo entiendas. Por eso leíamos en el verso 12, dice que los egipcios, ¿por qué lo oprimían? ¿Porque estaban contentos? ¿Por qué? No escucho, ¿por qué? Porque le tenían miedo. Le tenían miedo. Mis amados, esa persona que está haciendo las cosas difíciles en tu vida espiritual, emocional, laboral, esa persona que está haciendo las cosas difíciles es porque espiritualmente te tiene miedo. No, en serio te digo. Porque está teniendo miedo y se da cuenta que no puede contigo, pero en realidad no es usted ni soy yo, es el Cristo que está dentro nuestro. Por eso hay tantos rechazos espirituales. Usted va al trabajo y dice, che, pero ¿por qué me hacen la vida áspera? ¿O nunca te pasó? Usted va al trabajo y ¿por qué me hace la vida áspera este jefe? ¿Por qué me hace la vida áspera este compañero de trabajo? Porque te tiene miedo espiritualmente. Es una realidad bíblica. Por eso las opresiones. Por eso esa gente que busca aparentemente tu mal haciéndote daño. Pero esa opresión, y que hacerte tu jefe, tu compañero laboral, o en donde sea, en la área que sea, Dios lo permite para que crezcamos, porque siempre las opresiones o los obstáculos nos llevan a perfeccionarnos, aunque no entendamos las cosas. Esas relaciones, amistades dentro de la vida en que te muevas, nos lleva ¿a qué? A crecer, a perfeccionarnos. Mis amados, es por eso que Satanás se levanta. Y Satanás se levanta él y levanta gente que te rodea, situaciones en nuestra contra. Y es porque él sabe y nos tiene miedo. No nosotros, sino el Cristo de la gloria que vive adentro nuestro. Por eso pasa lo que pasa. Bendito sea el Señor. El terror del infierno es Cristo, no usted. Usted y yo somos nadie sin Cristo. San Juan 15:5. Nadie somos sin el Señor. Pero él tiene ese terror porque él sabe que dentro nuestro está Cristo. Por eso te quiere hacer la vida áspera. Por eso le quiere amargar. Por eso levanta lo que levanta y hace lo que hace. Pero bendito sea el Señor, que mientras más opresión, que Dios nos ayude a entender y soportar, y lo que vamos a ver en los próximos minutos, mucho más se multiplicaban, mucho más crecían y más fuertes se volvían. Vaya a un gimnasio. Sí, no te gusta levantar la pesa. Bueno, a mí tampoco, por eso no voy. Pero eso, esa opresión es lo que te hace esos brazos así como los míos, de Popeye. Esa opresión, eso se ríe usted, ¿no? Esa opresión hace que tu músculo crezca. Ahora, ¿usted cree que eso espiritualmente no tiene? Claro, todo lo natural es reflejo de lo espiritual. Entonces esa opresión, eso hace que el músculo de la fe crezca y avances en tu vida. Esto es importante que lo entiendan. Es por eso que esa oposición, en vez de menguarlos, la Biblia dice que esa opresión, ese obstáculo, mucho más los hacía crecer. Dios sabe cuál es nuestro punto final. Insisto, el mensaje del domingo, Dios sabe cuál es nuestro punto final. Pero que en este tiempo del proceso hasta llegar nos hagamos fuerte en el Señor. Mira lo que dice 2 Corintios 12:7, por favor. Diga conmigo, la oposición, dígalo fuerte, la oposición no me va a destruir. Diga conmigo, me va a levantar. Dígalo con fe. Mire, uno realmente va a vivir lo que uno cree en Dios que va a vivir. Yo creo que la oposición nos va a levantar. Diga conmigo, la oposición no me va a destruir, sino que me va a levantar.
Entonces no te sientas mal si hay gente persiguiéndote en tu trabajo, en tu casa, tu familia, tu cuadra. No te sientas mal si hay gente que está criticándote. No te sientas mal, aun si el enemigo se levanta en tu propia casa. ¿Cómo es eso, pastor? Claro, usted va a la cena familiar y nunca falta el tío, el primo, el no sé qué. Ahí está, y empieza. No te sientas mal, tranquilo. Dice así: aún cuando he recibido. ¿Quién está hablando acá? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, que ninguno de nosotros ni todos juntos le llegamos ni a los talones. Pero toda la iglesia junta, todo. Ni siquiera le llegamos a los talones a este hombre. Un hombre de Dios que fue llevado al tercer cielo. Un hombre de Dios que le fue revelado lo eterno. Un hombre de Dios que tuvo... Mire, al apóstol Pablo no le predicaron los apóstoles. ¿Quién le predicó al apóstol Pablo? Jesucristo. ¿Quién le predicó al apóstol Pablo? Jesús le predicó cuando se le apareció camino a Damasco. A él no le predicó un apóstol, le predicó el mismo Cristo. El apóstol Pablo era el apóstol Pablo. Y él mismo dice esto, y le habla a la iglesia de Corinto. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que, para impedir, pastor, ¿cómo? Orgulloso, si era un hombre santo, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que abrió iglesia, que predicaba, que oraba, la gente sanaba. Pero él dice, para que no me volviera orgulloso, para impedir, dice el apóstol Pablo, que me volviera orgulloso, se me dio, no, volven por favor al anterior, gracias, el 7, gracias. Se me dio una espina, un aguijón, dice Reina Valera, una espina en mi carne. ¿Un qué? ¿Un qué? Ahí están los obstáculos. Un mensajero de Satanás. ¿Para qué? ¿Se da cuenta? Lo que hacen los obstáculos, lo que el diablo hace, quiere atormentarnos. Quiere dañarnos, avergonzarnos. Dice, e impedir que me volviera orgulloso. Verso número 8. En 3 ocasiones distintas. ¿Qué dice? Señor, si tenés ganas. No, le supliqué. Esa palabra original es, le pidió por favor. Esa palabra se rasgaba por el Señor, por favor, quítamelo. Verso número 9. Cada vez que Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. El gran apóstol Pablo, es todo lo que necesitas. Mi poder, ¿qué dice? Por eso me gusta esta versión. Mi poder, dice Dios, actúa mejor ¿en dónde? En tu debilidad. Actúa mucho mejor en tu debilidad. Sigue diciendo, así que ahora me alegra jactarme, dice acá, de mis... para que el poder de Cristo pueda actuar, a través de mí. Verso número 10. Es por esto que me deleito. Yo creo que ninguno de los que estamos acá podríamos decir eso. Qué gozoso me siento en mis debilidades. Aleluya. No, nada. Yo creo que nadie nos deleitamos en las debilidades. No sé usted, pero yo no. Yo no me deleito. Ay, mira, justo me salió el mal humor, el enojo. Nadie nos deleitamos en las debilidades. Pero acá dice el apóstol Pablo. Me deleito en mis debilidades, en los insultos, cuando me insultan, se burlan de mí, en privaciones, persecución y dificultades que sufro pues cuando soy débil, entonces, ¿qué dice? Ahora, eso sí que fue una oposición, esa enfermedad. El mismo apóstol Pablo, como dije recién, dijo, el Señor permite este obstáculo en mi vida para que no me enorgullezca, para que pueda seguir creciendo, para que se pueda seguir llevando su gloria. Entonces fue lo que dijo lo siguiente: por todo lo que yo sé, no me voy a orgullecer, todo lo que me fue dado. O sea, Dios permitió, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, esa enfermedad, que algunos dicen que fue una enfermedad. Unos hablan de ceguera, porque terminó justamente en la cárcel y pidiéndole a Lucas, un médico, ¿verdad? Y sale el Evangelio según San Lucas, donde él empezó a escribir, porque él no podía escribir. Creen que a lo mejor su enfermedad, su ceguera, no hay certeza al 100% de eso, pero se cree que realmente fue eso, y su salud. Ahora, no importa más allá de eso. Dice, Dios lo permitió para que no me orgulleciera en mi corazón, sino que Dios lo usaba a él, oraba por gente y se sanaba. Mis amados, hay cosas que no serán quitadas de nuestras vidas. Señor, quítame este problema. Hay cosas, obstáculos que no van a ser quitados de tu vida. Hay cosas que no van a ser quitadas. Dios las permitirá
perfeccionarme. ¿Me estás siguiendo, verdad? Yo sé que no te gusta escuchar esto, pero como te dije el ejemplo recién, Señor, quítame este obstáculo. Y el mejor tu obstáculo hoy es tu marido, tu esposa. ¿Dios no te lo va a sacar? A lo mejor este obstáculo es tu jefe y Dios lo está permitiendo con un propósito. Y así cada día de la vida. Mis amados, hay cosas que no serán quitadas por la simple razón que, como el apóstol Pablo, que a través de esa oposición Dios se perfeccione en nuestras vidas. Porque Él sabe cuál es nuestro punto final. Por eso tiene que ver con lo que estoy hablando el día domingo. Dios ya sabe cuál es. Y a pesar de, en el medio, nuestros errores, equivocaciones, bla, 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 Él sabe dónde vamos a llegar. Quiero animarte en esta noche con algo. Y es que en medio de ese dolor, en medio de esa oposición, en medio de esa tristeza que justamente lo causa la oposición, Dios nos ayudará a avanzar y a poder vencer esa situación. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Porque Dios quiere que llegues al propósito, al final. Al final, Dios no necesita quitarte la situación para que puedas avanzar. Dios no necesita sacarte tu jefe ni tu cónyuge. Dios no necesita sacarte eso para que puedas avanzar. No te equivoques. Sino que Dios va a usar esa oposición, no quitártela. Va a usarla para enseñarnos a cómo avanzar. ¿Me estás siguiendo, verdad? Esto es importante. Y eso es porque, como dijo el apóstol Pablo, es que la gracia de Dios para nuestra vida realmente es más que suficiente. Es la gracia de Dios que necesitamos diariamente. Ahora, ya quiero ir terminando. Quiero que identifiques cuál es la oposición en tu vida. Como hablaba recién, rápido menciono los 4 puntos. ¿Qué es la oposición? Número 1, todo lo que me atrasa, me estanca o detiene mi propósito. Yo quiero que rápido usted empiece rápido a visualizar cuál es la oposición. ¿Qué es todo lo que está atrasando hoy? En algún área de tu vida, en algún área emocional, alguien de tu casa, tu familia, tu trabajo, tu salud, lo que te dijo el médico, la situación financiera, yo no sé qué es lo que te atrasa, te estanca, o detiene tu propósito. Número 2, la oposición es todo aquello que te roba la paz. ¿Qué te está robando la paz hoy? Yo quiero que usted visualice qué está produciendo miedo. Número 3, la oposición es todo aquello que daña tu relación con Dios. ¿Qué está dañando hoy tu relación con Dios? No importa el área que sea. Número 4, la oposición es todo aquello que te roba tus bendiciones. Por eso, mis amados, yo quiero que usted identifique ahora qué es la oposición y cuál es la oposición en tu vida que está impidiendo crecer, lo que sea. ¿Por qué no creces espiritualmente? ¿Por qué? A lo mejor te preguntas, pastor, ¿por qué no estoy logrando la armonía en mi casa? ¿Por qué no estoy logrando la armonía en mi matrimonio con mis hijos? ¿Por qué hay tanto caos en mi casa? ¿Por qué no logro eso? ¿Por qué no puedo avanzar espiritualmente? ¿Por qué no puedo avanzar económicamente? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Qué es la oposición que me está impidiendo vivir en plenitud? Ahora, una vez que la identifiques, no a la persona, sino al espíritu. Una vez que identifiques la oposición que está impidiendo orar, está impidiendo estudiar la Biblia, está impidiendo venir a la iglesia, está impidiendo que avances en las distintas áreas de tu vida, una vez que la identifiques, tenés 2 cosas, 2 alternativas. O le haces guerra espiritual para destruir ese espíritu inmundo, o haces una alianza. Cuidado con eso. Cuidado con alianzas, porque muchas veces la gente, porque se cansa, ya me cansé de estar que y bueno, listo, es lo que Dios manda, y empieza a hacer alianzas con cosas que Dios dice no. Mira lo que dice Josué 17:12. Hay muchas personas que cuando vienen la oposición, en vez de enfrentarla, porque están cansados, en vez de enfrentarla, ¿qué hacen? Directamente hace alianza con ella. Nunca te alíes con tu oposición, no lo hagas. ¿Sabe qué hizo Israel? Dios los llevó a la tierra prometida y les dijo, échenlo fuera a todas las personas. Dijo, échenlo fuera a todas las personas que están viviendo, habitando en Canaán. Pues esa gente está contaminada, son mala gente. Dios dijo, sáquenlo, échenlo. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice acá, mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, Y el cananeo, ¿qué dice? Guarda acá, ¿qué dice? No lo escucho. ¿Qué?
O sea que el enemigo va a persistir, ¿eh? Guarda. Ese espíritu inmundo va a persistir. Va de vuelta. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades. Y el cananeo, el enemigo, persistió en habitar en aquella tierra. Verso número 13, el que sigue. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, ¿qué hicieron? Al cananeo, ¿más qué? ¿Eso le pidió Dios? Pregunto, ¿eso le pidió Dios? Dios dijo, no hagas alianza con ellos. Ellos dijeron, listo, somos más fuertes que ellos, ahora los vamos a gobernar. Ahora vengan ¿quién está en esta tierra? Quédense en esta tierra, pero paguen, ¿eh? ¿Dios dijo eso? No, sáquenlos, no los quiero. No hagan alianza. ¿Qué fue lo que pasó? Vi una maldición tan grande porque ellos estuvieron haciendo alianza con el enemigo. La Biblia dice que después terminaron casándose los hijos de Israel con las mujeres moabitas. Y vino el gran caos, el gran pecado por no ser obediente a Dios. Porque dijeron, bueno, tanto tiempo, ya nos cansamos, ahora que ellos paguen. Mis amados, la vida, escucha acá, Dios sabe el propósito final, pero muchas veces el caminar te lleva a un cansancio, a un agotamiento físico, mental o espiritual, y te lleva a que comiences a hacer alianza con lo que Dios dijo, ¡no! Bueno, pastor, no está tan lindo fornicar. Es que el pecado es lindo. ¡Ah! Pastor, ¿qué digo? Y seamos honestos, si no nadie pecaría. Si fuera tan asqueroso el pecado, ¿usted pecaría? ¿Por qué pecamos? Ay, pastor, todos pecamos. Cada uno en una área. Está el pecado de la ira, el pecado del enojo, el pecado del adulterio, el pecado de la droga, del alcohol. Todos pecamos, todos cometemos errores. Ahora, mis amados, fíjense que leíamos el verso 12. El cananeo persistió. Es que el enemigo quiere eso y va a persistir. El problema del pueblo de Israel fue que por causa de la posición que persistía, lo hicieron tributarios. Y por haber desobedecido a Dios, Dios dijo no. Por eso te digo, ante una situación, esa oposición que está impidiendo que crezcas, que van a venir, tienes dos alternativas. O haces una alianza, o en el nombre de Jesucristo le haces guerra espiritual para que ese espíritu inmundo caiga por tierra en el nombre de Jesús. Nunca te alíes con la oposición, no lo hagas. No lo hagas. Más bien tienes que hacer guerra espiritual mediante la oración, el clamor, el ayuno, la palabra del Señor. Y voy terminando. Cuando veas que el enemigo se levanta contra tu vida espiritual, cuando veas que el enemigo se levanta contra tu casa, y comanda la batalla contra tu servicio, contra el ministerio que Dios puso a tu cuidado, tu finanza, tu salud física, las distintas áreas de tu vida, usted póngase firme en el Señor y te aseguro que vas a obtener la victoria. Te aseguro que vas a obtener la victoria, porque como vuelvo el domingo, como Dios ya sabe en su omnisciencia a dónde voy a llegar. Por supuesto que en el transcurso de la vida va a haber oposiciones, situaciones, cosas, pero como Dios ya sabe a dónde voy a llegar, y que todo eso Dios lo permite para que yo me perfeccione y crezca. Nunca te olvides y nunca hagas alianza con el infierno, porque lo que Dios te ordena que destruyes, lo que Dios ordena que destruyes, si no lo destruyes, eso va a terminar destruyendo tu vida. Dios le dijo, erradiquen al cananeo, erradiquen al eteo, erradiquen al fereceo. Y ellos no lo erradicaron. El problema fue que ese mismo enemigo los terminó destruyendo a ellos. Diga conmigo, lo que yo no destruyo, lo que yo no erradico de parte de Dios, eso me va a destruir a mí. Entonces, erradica de tu casa la pelea, la ira, los celos, las envidias, la lujuria, la lascivia, el orgullo, la soberbia. Erradícalo, porque eso va a terminar destruyendo tu vida. Son obstáculos que van a venir. El apóstol Pablo, una enfermedad para que no fuera orgulloso. Hay cosas que van a venir, pero no negocies con eso. ¿Me estás siguiendo o no? O más o menos.
Para terminar rápido, me quedan menos de 5 minutos. 3 consejos, rápido, solamente los digo. 3 consejos. Número 1, sabiendo que Dios es omnisciente, hablamos el domingo, que Él nos llamó, nos escogió y nos amó a pesar de que ella sabía que íbamos a pecar, íbamos a cometer error, que íbamos a fallar, y que Dios ya sabe nuestro final. Mis amados, en ese transcurso del camino, que es hoy, usted ya llegó al final. ¿Qué va a llegar al final? Está con vida. No hemos llegado ninguno al final todavía. Entonces, en el transcurso hasta que lleguemos al final, hoy, mis amados, cuando estén los obstáculos, diga conmigo, no voy a perder el ánimo. Entonces, número 1, no pierdas el ánimo. No, pastor, estoy cansado, estoy desanimado, porque el desánimo siempre, el desánimo es la arma número 1 de la oposición. La oposición siempre va a intentar desanimarte. No te desanimes, porque la oposición siempre que va a atacar tu ánimo. Tu ánimo. ¿Por qué? Porque cuando el ánimo se va, ¿qué entra a tu vida? Los temores, los miedos, las inseguridades, las cobardías. El desánimo justamente. ¿Y qué te hace el desánimo, el miedo, la tristeza? A retroceder y no alcanzar el propósito de Dios en tu vida. Estás a punto, como el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, a punto de entrar a la meta. Y el desánimo te lleva justamente a retroceder, a volver al pasado, a la droga, al alcohol, las mujeres, la prostitución, la inmundicia, todo, la mentira, el engaño, el robo, te lleva al pasado. Siempre, porque nunca te olvides, lo predicamos unos meses atrás, que el pasado es el campo fuerte de Satanás. Como Él no conoce nuestro futuro, en el futuro está Dios. Él es pasado, presente y futuro. Pero Satanás llega hasta el presente. Satanás no sabe el futuro que Dios tiene para nuestras vidas. Puede intuir algo, pero no lo sabe. El único que sabe es nuestro amado Señor. Por eso, como Dios sabe y el diablo no sabe, ¿qué va a hacer Satanás? Te quiere llevar al pasado nuevamente, porque es el campo fuerte de Satanás. Por eso digo conmigo, número 1. Dígalo fuerte, número 1. Ante un obstáculo, no voy a perder el ánimo. Se lo dije recién, porque el ánimo es la arma número 1 que trae la oposición. El desánimo, el desánimo. Siempre va a atacar tu ánimo, siempre, 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 como dije recién. Cuando el ánimo se va, entra el desánimo, el miedo, la angustia, la tristeza, la depresión. Pero cuando entra el ánimo, entra la fe, se va el miedo, el temor, el desánimo, la angustia. Número 2, la Biblia dice que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos creen eso? Entonces, por medio de su Espíritu Santo, debemos saber que no venceremos por medio de nuestra fuerza, sino que realmente, como dice su palabra, nosotros vamos a vencer y llegaremos al final por la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos este tiempo más que nunca no desanimarnos ante un obstáculo para llegar a la meta. Y número dos, es ser guiados siempre y saber que dependemos del Espíritu Santo de Dios para cada paso en nuestras vidas. No va a ser con nuestra fuerza, será con la fuerza del Señor. Y número 3, porque ya dije que quería terminar. Así que nunca descuide tu comunión con Dios. Estoy en el punto 2, ya dentro del 3. Nunca descuide tu comunión con Dios. No te separes del Señor. Él está con nosotros y Él nos ayudará a avanzar en medio de la oposición. Y número 3, nunca odies a la oposición. Si usted ya pensó en la oposición, ¿cuál es? Pastor, como escuché esta semana, acá no, espero no escuchar. Pastor, lo odio a mi esposo. La odio a mi esposa. ¡Ya! Nunca odies la oposición. Lo odio a Pepito, fulanito, mi jefe. Nunca odies lo que Dios permite para tu crecimiento. No. Como dijimos anteriormente, al principio, es esa oposición que Dios va a permitir para que crezcamos y avancemos en nuestro propósito. Y termino solamente con esto. Hoy quiero orar. Vamos al libro de Éxodo, solamente se lo leo. 19:4. Mire qué linda esta palabra. ¿Qué dice? Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Y pastor, ¿y esto qué? Mire, déjeme leerte algo, lo que significa ala aquí en el hebreo. Interesante, muy interesante. Israel tenía la más grande oposición. Israel tenía la más grande oposición, que era el pueblo hebreo, que eran los egipcios, que era el mismo faraón.
Es más, en el momento de mayor oposición, escúcheme aquí, en el momento de mayor oposición que el pueblo egipto, que el mismo faraón estaba atormentándolo, acuérdense lo que leímos al principio, atormentándolo, atosigándolos, literalmente, es donde Dios le dice: tranquilo, los voy a tomar como que sobre las alas. La palabra alas acá significa gloria y majestad. ¡Wow! Como diciendo, que no importa el obstáculo, la presión o la opresión que venga en el medio del camino. Como Dios ya sabe nuestro futuro, debemos agarrarnos en Él, tomarnos de Él. ¿Y por qué habla de gloria y majestad? Ala. ¿Y por qué alas de águila? Puede ser alas de paloma. Porque el águila es el único animal. Escúcheme muy bien. El águila, yo un día le enseñé esto, usted puede leer cualquier libro de zoología. El águila es el único animal que tiene la capacidad de enfrentar, ver una tormenta, enfrentarla y pasar por encima de la tormenta y estar más arriba que la tormenta. ¿Usted sabía eso? Es el único animal. Pues Dios dice: y Kamandarabakaya, tome esta palabra en esta noche. Tómela, por eso no se me desanime. Y que la opresión y los obstáculos van a estar siempre. Pero no se me desanime. Porque el Señor, lo que le dije recién, alas, gloria y majestad, en su gloria, en su majestad, nos está diciendo: veremos la tormenta, pasaremos la tormenta y estaremos por encima de la tormenta, bendito sea Dios. Y Dios nos llevará en su gloria y en su majestad. Mis amados, esta palabra tiene que animarte en esta noche. No te me desanimes en medio de la circunstancia y la adversidad, en medio de ese conflicto, hasta llegar a... No me baje los brazos. Siga confiando en el Señor. Siga descansando en Dios. Porque Dios al final de todo, Rica Mandarabakaya, hará lo que, como leíamos el día domingo, que era Isaías 46, Dios terminará haciendo todo lo que Él dijo, todo lo que Él planificó para nuestras vidas, todo su propósito en nosotros se van a cumplir. Entonces hoy, ese obstáculo que estás viendo, un miembro de la familia, un miembro laboral, en la iglesia, en donde sea, un diagnóstico médico, ese obstáculo que está oprimiendo, como la Biblia dice, tranquilo, porque al fin y al cabo esa opresión y ese obstáculo mucho más nos va a llevar a crecer, a multiplicar, porque Dios dice, Dios lo permite, y todo eso es para perfeccionarnos. Aunque no entiendas hoy lo que está pasando, pero abraza esta palabra, toma esta palabra, muévete en ella y créele a Dios que al fin y al cabo Dios terminará haciendo todo lo que dijo que va a hacer en nuestras vidas. ¿Cuántos creen eso? Señor, te adoramos en esta noche. Muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz. Señor, te adoramos en esta noche. Señor, te exaltamos en esta noche. Adoramos al que vive y adoramos al que reina. Adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito eres en esta casa. Bendito eres en este auditorio. Bendito eres en este lugar. Amado Padre, honramos tu nombre. Adoramos tu nombre, exaltamos tu nombre, adoramos al que vive. Ricamando torrobo sete terebecaya. Hoy llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia en los pies de Cristo. Hoy pedimos perdón, perdón por toda palabra, perdón por todo pensamiento, perdón por toda actitud y todo hecho que ha dañado tu santidad. Hoy clamamos a tu presencia. Lávanos con tu sangre, límpianos con tu sangre. Purifícanos con tu sangre, Padre. Perdónanos, Dios, si muchas veces la opresión o el obstáculo nos llevó a desviarnos. Perdón si muchas veces la presión o los obstáculos llevó a confundirnos, a desviarnos tu santo propósito. Padre, queremos que en el nombre de Jesús, que no importa la situación, no importa la adversidad, no importa el obstáculo, nuestra mirada siempre, siempre puesta en ti, siempre puesta en Jesús, autor y consumador de la fe. Señor, te adoramos en esta noche preciosa. Señor, te exaltamos y te damos gloria. Ricaboto raba seterebe kanda.
Hoy pedimos perdón por las palabras, los pensamientos, las actitudes y los hechos que han dañado tu santidad. Lávanos con tu bendita sangre, purifícanos con tu bendita sangre, santifícanos, Dios Padre. Sabemos que los obstáculos vienen y vendrán. Todo espíritu de conflicto en los hogares, en la familia, espíritu de pelea, división, de confusión, aún divorcio en los pensamientos, hoy se han quebrantado y cancelado. Espíritu de muerte, espíritu de enfermedad, espíritu de tristeza, de angustia, de ansiedad, de temor o miedo, espíritus inmundos que atacan nuestra finanza y la finanza de la iglesia, espíritu inmundo que atacan nuestro servicio, la salud física. Toda obra del diablo cae por tierra, y en cada obstáculo ayúdanos a tomarnos de tu mano, Señor, sabiendo que tú nos perfeccionarás y nos pulirás y nos llevarás y nos elevarás al nivel más alto en el Espíritu. Padre, te adoramos en esta noche. Rabasabataramaya soa. Señor, te adoramos en esta noche. Señor, te exaltamos y te damos gloria. Bendito eres en esta casa, bendito eres en nuestras vidas, bendito eres en nuestro corazón. Te necesitamos, Señor, te necesitamos. Padre, sabemos que tú nos permitirás llegar a la meta. Señor, por eso permítenos tomar de tu mano. Toma nuestras manos, Dios, fortalécenos en este tiempo. Ayúdanos, levántanos, Señor, levántanos al próximo nivel. Ayúdanos, elévanos en ti, en el nombre de Jesús, sabiendo que cada obstáculo, cada crisis, cada adversidad, tú las permites, Dios, con un propósito eterno, y es que crezcamos y es que nos perfeccionemos en ti. Señor, queremos llegar a esa meta. Queremos llegar a esa meta. Muchas gracias, Señor. Te adoramos en esta preciosa, gloriosa y hermosa noche. Muchas gracias por lo que has hecho. Y mucho más gracias por lo que harás. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, permítenos avanzar, crecer y movernos en ti, por ti y para ti. Te amamos, Rey. Te adoramos, Rey. Te exaltamos, mi Señor. Bendito eres, bendito eres, bendito eres, bendito eres. Por eso dejamos toda carga, toda aflicción, toda preocupación, todo temor, toda ansiedad. Dejamos toda angustia, todo problema. Lo dejamos todo a los pies de la cruz, sabiendo que en ti tendremos la victoria. En ti tendremos la victoria. Gracias, mi Señor. Muchas gracias, Padre. En tu nombre, Jesús. Muchas gracias, muchas gracias.